Le damos una bienvenida a cada uno aquí en Zoom y los que se van a conectar también por Facebook. Vamos a tener hoy la clase, la lección número 12. Voy a compartir la pantalla. Que vamos a ver otra vez. Estamos. Muy bien, entonces como dijimos, hoy jueves 9 de junio del 2022 continuamos con el estudio de Apocalipsis tomo 4, precepto sobre precepto. Y los dos temas que vamos a tener hoy es la primera, resurrección. Ese es el primer tema y el segundo tema es la segunda muerte. Muy bien, estamos entonces con la clase 12, pero vamos a orar porque recordamos que eh, la palabra de Dios se puede entender por quién. ¿Quién es el que nos ilumina para entender la palabra de Dios? El El Espíritu Espíritu Santo. Santo. Así es, exactamente. Entonces vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por medio de tu Hijo, llegamos a ti, rogándote que tú nos hables por medio de tu palabra y que tu Espíritu nos guíe a toda verdad. Tu Hijo dijo que Él nos guiaría a toda verdad y nos haría saber las cosas que habrían de venir. Y esto que estamos estudiando son cosas, muchas de ellas son que han de venir. Y tú nos lo has revelado por medio de tu palabra y tu Espíritu. Manifiéstate en una forma especial que podamos entender, que haya personas que se puedan arrepentir de sus pecados y aceptar a tu Hijo amado en su vida, recibir la vida eterna y ser librados de la ira venidera y también de la condenación eterna, y que así, Señor, sean afirmados los corazones de todos los que hemos creído, recordando que tenemos vida eterna, recordando todas las promesas que nos das de una eternidad contigo. Guíanos, Padre, te rogamos en una forma especial. Lávanos con la preciosa sangre de tu Hijo. Amén. 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 Muy bien, entonces vamos a continuar. En Apocalipsis 20, quiero que busquemos ahí Apocalipsis 20. Vamos a tratar de llenar este cuadro, tal vez ya se lo tiene lleno, si hizo la tarea. Y si no, entonces leyendo, vamos a ir tratando de llenar este cuadro. Leyendo Apocalipsis 20, entonces voy a ir haciéndoles preguntas y recuerde que debemos de responder conforme a lo que dice el pasaje. Johnny, ¿se ve alguna persona en Facebook? Yancy está conectada y otra persona más, pero no puedo ver la otra persona. Bueno, le damos la bienvenida a Yancy y a la otra persona. Esperamos ahorita que otros más se conecten. Vamos a leer y voy a pedirle a Sander que nos lea Apocalipsis 20, versículo 1. Dice así, Apocalipsis capítulo 20, versículo 1. Dios me bendiga, hermanos, en esta noche a cada uno de ustedes. Amén, igualmente. Dice así, Amén. vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. ¿Quién lo vio? ¿Quién vio a este ángel? Juan. Juan, exactamente. Wow. ¿De dónde descendía ese ángel? Del cielo. Del cielo. Ok, entonces si descendía del cielo, ¿hacia dónde venía? Hacia la tierra. Hacia la tierra. Recuerdan que a partir de Apocalipsis capítulo 12, ya Satanás no tenía acceso para entrar al cielo a acusarnos, y a partir de ese momento que fue arrojado a la tierra, descendió con grande ira porque sabía que le quedaba poco tiempo. Ay de los que moran en la tierra y en el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, para ese tiempo,
Este tiempo que está aquí en Apocalipsis 20, eso no está en este versículo, pero teniendo en cuenta el estudio que hemos hecho, ¿cuándo es de acuerdo a la profecía? ¿Cuándo es que empieza el versículo 1 de acuerdo a la profecía de Apocalipsis? En el milenio. Aquí, exacto, aquí es el milenio. ¿Y qué acaba de terminar? La gran tribulación. La gran La gran tribulación. tribulación. Exactamente, acaba de terminar la gran tribulación. ¿Quién le dio fin a la gran tribulación? Cristo cuando vino por Exacto, segunda vez. exacto. Entonces, y aquí con este versículo, uno empieza lo que se llama el milenio, ¿verdad? ¿Qué trae ese ángel? Una Una cadena. gran cadena. Ok. ¿Y qué más? Con las llaves. ¿La llave de dónde? La vida. Del abismo, ¿verdad? Entonces, tiene la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Ahora vamos a hablar un momentito de la posibilidad de dónde queda el abismo. El abismo es uno de los peores lugares, tanto que los demonios del Gadareno le rogaban a Jesús que no les enviara al abismo. Muy bien, vamos a seguir con el versículo 2. Hermano Sander, ¿nos sigue leyendo, por favor? Dice así la palabra de Dios, dice el versículo 2. Y prendió el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Muy bien. ¿Quién prendió al dragón? El ángel. Ok, muy bien. ¿Cuántos nombres se le da aquí a ese ser que prendió? 4. Ok, ¿cuáles son? El dragón, la Ujú, serpiente antigua, ajá, el diablo, Satanás. muy bien, exacto. El dragón, ¿dónde es que más se usa ese nombre para Satanás? ¿En qué libro de la Biblia? En Apocalipsis. Apocalipsis. Apocalipsis, exactamente. ¿Recuerdan cuando se le menciona por primera vez en el libro de Apocalipsis? ¿Qué capítulo? 19. No, El 6. no, en el 12. Sí, en el recuerda que vio la gran señal, una mujer, y después dice, vio otra, Sí. sí, vio otra señal que era un gran dragón escarlata. Y es, por cierto, escarlata, ¿qué color es? Rojo. Exacto. Muy bien. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué dos cosas hizo el ángel con el dragón aquí? Lo prendió y lo ató. Exacto. Entonces, él aparece más como dragón en el libro Apocalipsis, pero en el Antiguo Testamento a veces se le mencionó. Hollarás al cachorro del león y al dragón, dice en el Salmo 91, hablando de Jesucristo, que hollaría al cachorro del león, que en este caso era Satanás también, y al dragón. Y la serpiente antigua, ¿en qué libro de la Biblia aparece? Génesis. Exacto. Entonces, ahí está, como más se menciona en Apocalipsis y como se empezó a mencionar en el libro de Génesis. ¿Y la palabra diablo qué significa? Calumniador. Exacto, calumniador. Recuerden que la palabra diablo no está traducida. Si lo hubieran traducido, ¿cómo lo hubieran puesto? Calumniador. Calumniador, exactamente. ¿Y Satanás qué significa? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué significará Satanás? Bueno, ahí lo dejo, ahí lo dejo. Y tal vez alguno en algún momento nos puede responder. No sé si de casualidad apareciera a una respuesta en Facebook. Usted nos avisa, Johnny. Sí, señor. Versículo
Bueno, ¿qué dos cosas hizo entonces el ángel con el gran dragón o con el dragón? Dos cosas hizo. Prendió Ajá, lo prendió y ¿qué más? y lo ató ¿Cuánto tiempo? por 1000 años. Exacto. Este, Ya sé que profe, es Satanás, Ajá, ¿qué es? ¿Qué es? adversario. Exactamente. Adversario. ¿Y qué significa adversario? Otra palabra para O acusador, enemigo. ¿verdad? enemigo. Con- Enemigo. Ajá. Sí, acusador tiene que ver con la palabra diablo, que significa calumniador. ¿Ve? Eso de ahí viene que es el acusador porque nos calumnia. Ujú, Y Satanás es adversario o enemigo, ¿verdad? ujú, Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león urgente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. ¿A dónde lo arrojó? Vamos a leer el versículo 3, hermano Sander. Dice así, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Muy bien, entonces, ¿para qué fue que fue prendido, atado, arrojado al abismo y se le puso el sello? ¿Para qué fue? Para que Para no que no engañara engañara más Ah, ok. a las naciones. ¿Por cuánto tiempo? 1000 Por 1000 años. años. Ese mil años, ¿qué es? El milenio. ¿Quién va a Ujú. reinar? Exacto, ¿quién va a reinar en Jerusalén a todo el mundo? Jesucristo. Jesús. Exactamente, exactamente. Así es. Bien, entonces ahora sigue el versículo 4. Hermano Sander. Dice así, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esa gente que aparece específicamente en este versículo, ¿de qué tiempo es? La gran Los tribulación, creyentes en la gran tribulación. Ok, ¿qué les sucedió a ellos? los Los decapitaron. mataron. Ajá, exactamente. Por eso algunos piensan que quizás el anticristo va a ser eh, del Islam. Algunos piensan eso. Puede ser que sea una mezcla de judío e Islam. Ahora se está dando que están tratando de unirse. Algunos, ¿verdad? No todos. Este, inclusive están tratando de unirse los del Islam, los del judaísmo y los del cristianismo. Son uniones que se están tratando de dar. Algunos les puede sonar muy bonito, pero bíblicamente hablando, la Biblia nos dice que hay una sola verdad. ¿Quién es esa verdad? Jesús. Jesucristo, exactamente. El error divide. Entonces, esa unión que se está dando y que se va a dar es parte de lo que va a suceder en la gran tribulación que aparece en Apocalipsis 17, que sería como el resumen de toda la maldad. ¿Cómo se le llama a esa mujer que es traída por la bestia? La gran ramera. La gran ramera, exactamente. Eso es, eh, son intentos y eso es lo que va a suceder. Ahora, ¿qué le sucedió a estas personas? Bueno, ¿qué habían hecho estas personas? ¿O por qué causa les habían cortado la cabeza? Que no adoraron a la bestia. Exactamente. Entonces, ¿y qué le sucedió a ellos en este versículo 4? Fueron decapitados. Bueno, fueron decapitados en la gran tribulación, pero ya en el versículo 4, ¿qué les sucede según al final del versículo? Volvieron a la vida y reinaron con Cristo. Ok, entonces, eso de que volvieron a la vida, ¿qué es? Que Resucitaron. resucitaron. Exacto. Entonces aquí se puede poner eso, aquí donde dice martirizados por Cristo, entonces se puede poner que
por causa del testimonio de Jesús, y la palabra de Dios, fueron decapitados y luego que fueron resucitados. Aquí está hablando entonces, por primera vez se menciona la primera resurrección. Vamos a leer el versículo 5, hermano Sander. Dice así, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Muy bien. Esto está leyendo la Reina Valera, ¿verdad, hermano? Sí, señor. Ok, por ahí no tiene el libro. ¿Perdón? El libro de Apocalipsis. Ah, en el estudio. Sí, está, ajá, está bien, o sea, eso es de las mejores traducciones de la Reina Valera. Nada más que en este momento la que estamos usando es la que tiene el libro, que es la nueva versión de los hispanos. Y Y, estamos funcionando con Reina Valera. Bueno, está bien. ok, pero pero tiene el libro ahí. Sí, señor, aquí lo tengo, te lo enseño. No, mentira. Ok, léanoslo por favor ahí, versículo 5. Dice, esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Ok, entonces, ¿cuál sería la primera resurrección de acuerdo al versículo 4? ¿La resurrección de quiénes? De los... De los que fueron decapitados. Exactamente. Ahí ellos son parte de la primera resurrección. Luego, los demás muertos no volvieron a la vida. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumplieron los 1000 años. Ok, eso se debería poner aquí, ¿verdad? Y vamos a ver qué les va a pasar a ellos después de los 1000 años. Los demás muertos entonces, ¿son salvos o no son salvos? No. No, esos resucitan al final. Ajá, ¿y son salvos o no son salvos los demás muertos? No son salvos. Es correcto, no son salvos. Muy bien. Y vamos a ver qué les sucede a ellos ahora después. El versículo 6 nos habla más acerca de la primera resurrección. Hermano Sander. Dice así, bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Ok, entonces, ¿cómo son los que son parte de la primera resurrección según el versículo 6? Bienaventurados. Ajá, santos y bienaventurados, sí, muy bien. ¿Y qué van a hacer? Reinar con el Señor por 1000 años. Ajá, ¿y qué van a hacer? Son la primera Sacerdotes. resurrección. Es la primera resurrección, van a reinar con el 1000 años. ¿Y qué serán para Dios y para Cristo? Sacerdotes. de Dios. Sacerdotes. Ok, muy bien. Versículo 7, hermano Sander. Dice así, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión. ¿Cuánto tiempo según el versículo 3? 1000 años. No, ¿cuánto tiempo va a ser soltado? Un Por poco, poco tiempo. un Poco poco de tiempo. exacto. Esa es una frase clave. Cuando habla de pruebas, Dios usa esta frase, un poco Por de un poco de tiempo. Sí, gracias a Dios, ¿verdad? Porque está hablando de pruebas. Entonces, Dios la usa en más de una ocasión en la Biblia, un poco de tiempo. Bien. ¿Y por qué será que será suelto al final del milenio? Ahora, entonces en el milenio, que por cierto la próxima semana, si Dios quiere, el tema va a ser, uno de los temas va a ser el milenio. El otro tema, ya se los confirmo. El otro tema es eventos posteriores a la segunda venida de Cristo. Ese va a ser
la lección 13 y vamos a ver que involucra las cenas de las bodas del Cordero y el reino milenial de Cristo. Esos son los dos temas que vamos a ver para de hoy en 8, en la lección 13. Y ok, entonces quiere decir que durante el milenio, ¿qué va a pasar con respecto a Satanás? Será soltado. Durante el milenio. No, o sea, Al final, durante el milenio estará atado. Exacto, por eso es que, mire, imagínense, Satanás atado en el abismo. Su influencia no va a estar aquí, en el mundo. ¿Y quién va a estar reinando físicamente desde Jerusalén? Jesucristo. Jesucristo. Entonces, imagínense, ese va a ser el reino de 1000 años, el reino milenial. Bien, vamos a ver qué va a suceder según el versículo 8. Si hay alguna pregunta, ajá, si alguien quiere, si alguien tiene una pregunta o alguien quiere agregar un comentario, con mucho gusto, por favor, interrúmpame, porque entre más participemos es mejor. Leemos el hermano Sander el versículo 8, porfa. Señor dice, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar. La primera batalla que se encuentra en la Biblia está en el libro de Génesis capítulo 14. Es cuando 4 reyes pelean contra 5 reyes y se llevan cautivos a Lot y a todos los de Sodoma y Gomorra. Era la guerra de Kedorlaomer. ¿Y cuál es la última batalla en la Biblia? La de Armagedón. No. Esa fue antes del milenio. ¿Verdad? Fue antes del milenio. Ah, cuando tira, meta a Satanás al lago de fuego. Un poquito antes de eso, ¿verdad? Es Ajá. esta lucha que hay, ¿cómo se llama? Cuando sueltan a Satanás, cuando él va y entonces en los 4 extremos de la tierra viene Gog y Magog, se reúnen para la batalla y entonces hay una batalla final. Muy bien, entonces si hiciéramos una línea de tiempo, ¿dónde se encuentra esa batalla final? ¿Al final de cuándo? Al final del milenio. Al final del milenio. Esa es la última batalla, ¿verdad? Y Armagedón, ¿a dónde está en la línea de tiempo? Después, bueno, está finalizando la gran tribulación. Exacto. Esa podríamos decir que, ¿cuál batalla es? ¿La qué? La tercera, la segunda. La penúltima sería. La penúltima, exactamente, sí, perdón. Porque recuerde que en el milenio no va a haber guerra. Más bien las armas se van a convertir en cosas para trabajar. Entonces, la penúltima batalla es la de Armagedón, que está compuesta como unas 3 o 4 batallas, ¿verdad? Que son Armagedón, el Valle de Josafat y Jerusalén. Todo eso son batallas que se van a librar en ese momento. Esa sería la penúltima. Y la última, entonces, ¿cuál es? ¿En qué momento del tiempo? ¿Cuándo es la última batalla? A ver. Esa es esta de Gog y Magog. Exacto, es esta, pero entonces, ¿en qué momento está? En Después el del final del milenio. Al final Cuando del, suelta a Satanás. exacto, al final del milenio cuando suelta a Satanás. Vamos a leer ahora el versículo 9, hermano Sander. Dice, y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo y los devoró. Muy bien, entonces ahí Satanás levanta estas naciones y va a atacar ¿cuál ciudad? A Israel. Eso es un país, sí,
¿Pero cuál ciudad? Jerusalén. Jerusalén. Ujú. ¿Quién está en Jerusalén en ese momento? Jesús. Jesús. Exacto, ese es el último ataque que Satanás hace para tratar de vencer a Cristo. Pero ¿qué va a sucederle? Descendió fuego del cielo y los devoró. Muy bien, muy bien. Ahora, con respecto a la segunda muerte que está aquí, ¿contra quién no tiene poder la segunda muerte? Según el versículo 6, Apocalipsis 26. Con los que Dios resucitó, Ajá. ¿Y cómo se le llama a esa resurrección? la primera resurrección. Exacto. Los que tienen parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Ya vemos, recuerden que la Biblia no se contradice, ¿verdad? Si aquí dice ¿quiénes son, según Apocalipsis 24, los que son parte de la primera resurrección? Los que venían de la gran tribulación. Exactamente. Los que venían de la gran tribulación. ¿Qué hicieron ellos en la gran tribulación? No adoraron a la bestia, Exacto. ¿Y quién los salvó a ellos? la sangre de Cristo. Exacto. Fueron salvos por la sangre de Cristo. No fueron salvos por obras, sino por la sangre de Cristo. Si en otra parte nos dice que otras personas son parte de la primera resurrección, ¿se está contradiciendo o se está complementando? Se está complementando. Así es. Recuerden, la suma de tu palabra es verdad. Así que aquí se menciona la resurrección de la gente de la tribulación que se arrepintieron y creyeron. ¿Ok? Ahora, si nosotros buscáramos en el libro de, ¿cómo se llama? Daniel. En el libro de Daniel. Vamos a ver. Daniel capítulo 12. Vamos a buscar un momentito Daniel capítulo 12. Versículo 1. No, versículo 13, perdón. Daniel 12, 13. Sander, lo tiene ahí. Bueno, eso no está en el libro, ¿verdad? Está en la Biblia. En la Biblia, eso, en la Biblia. Sí, sí. Ok, dice 12:13, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿A quién están hablando aquí en este versículo 13? ¿A cuál profeta? A Daniel. A Daniel, exactamente. Y ¿cuándo él se levantará? Según ese versículo. Al final de los días. Ujú. ¿Y cuándo sería seguramente el final de los días, de acuerdo a lo que vimos en Apocalipsis 24? Al principio de cuál momento. Del milenio. Exacto. Recordemos que la tribulación, ¿cuánto tiempo dura? La tribulación, los 7 años. 7 años. Eso es una semana de 7 años que le faltaba ¿a quién? Es a Israel. Exacto. Por eso entonces, tomando en cuenta Apocalipsis 24 y tomando en cuenta Daniel 20:13, ¿quiénes son los que van a resucitar antes del milenio? Los creyentes del Antiguo Testamento. Correcto, los creyentes del Antiguo Testamento. Porque esa semana de por sí pertenece a Israel. Y esos de la gran tribulación, aunque son de los últimos tiempos, pertenecen en cierta forma al Antiguo Testamento porque era la última semana que le quedaba a Israel. Así que entonces ya vemos que según Apocalipsis 24, ¿quiénes son partes de la primera resurrección? Solo Apocalipsis 24. Los ¿Quiénes? que no adoraron a la bestia.
Ok, los salvos de la tribulación, ¿verdad? Los que no adoraron a la bestia. No la adoraron porque ellos fueron salvos por la fe en Cristo y eso les dio el valor de dar su vida por la causa de Cristo. Y según Daniel 12:13, ¿quiénes más van a ser parte de la primera resurrección? Los creyentes del Los Antiguo creyentes Testamento. del Antiguo Testamento. Ok, muy bien. Eso ya vimos. Ahora, ¿habrá más personas que son parte de la primera resurrección? Vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a continuar. Entonces, estábamos en Apocalipsis Una 20. consulta. Sí, sí, claro. Ujú. Estos de los que estamos hablando son los que Ujú. nos habla de lo que se perseveran hasta el final, ¿verdad? A esto se refiere. Sí, sí. Pero eso es un fruto no solo de la gente de ese tiempo, sino de los creyentes hoy día. Este, cualquiera que no Pero, percibe. pero, pero en Mateo es que habla, ¿verdad? Esto de, Sí, pero está hablando de, según el contexto de este tiempo, ¿sí, no? Mateo cuando habla de eso está hablando del tiempo de la gran tribulación. Exactamente. Y Ujú. a eso es lo que se refiere a los que perseveran hasta el final, me imagino, lo que aguantasen y no son marcados por la, A ver, sí. por la bestia. Ujú, ujú. Sí, Eh, sí. Eso es un fruto de ser salvos, ¿verdad? Lo que quiero entender es que ellos sí tienen que perseverar hasta el fin, pero eso es fruto de ser salvo. Lo que quiero entender es que son salvos por la sangre de Cristo y eso es lo que les capacita a ellos a perseverar. ¿Ve? Inclusive hoy día todo creyente verdadero sí. está capacitado para perseverar. Cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo, dice en segunda de Juan. Así que la perseverancia es un fruto del verdadero creyente. Nosotros, dice al final del último versículo de Hebreos 10, no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La fe verdadera es una fe para siempre. Amén. Pero Amén. de acuerdo al texto, al contexto ahí, se refiere a lo de este tiempo. Eso es lo Sí, que, sí, claro. ¿verdad? Eso es lo que, porque muchas personas agarran ese texto como para, Para hoy día. sí, no, exactamente, y Ujú. lo enfocan el que no persevera, entonces pierde la salvación, ¿verdad? Sí, ujú, es Entonces, cierto. como que lo traen y, no, y ahí, de acuerdo a lo que dice en ese contexto, es en Ujú, este tiempo que está hablando de Apocalipsis, de la tribulación. ujú, exacto, exacto. Ahí está bien ubicado ese versículo, es lo correcto. Exacto. Vamos ahora. Ajá. ¿Algo más, hermano Walter? No, eso era lo que quería. Ok, perfecto, sí. Ahora, Apocalipsis 20:10, hermano Sander, vamos a ver qué le va a pasar a Satanás y cuándo. Dice así, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Muy bien, entonces, qué le va a pasar al diablo? Va a ser arrojado al lago de fuego. Ok, ¿cuándo? Después de que en la última batalla, después del milenio, la batalla que hay, que Satanás va a atacar a Jerusalén y Jesús está ahí, ahí va a llegar fuego, ¿verdad? Y va a Ujú, destruir a la gente y ahí va a ujú. ser atado Satanás, Vas- no atado, perdón, va a ser arrojado al lago ex- de fuego y oh, azufre. exacto. ¿Quiénes habían sido arrojados al lago de fuego y azufre de primeros? El El anticristo y el falso anticristo. profeta, ¿Cuándo? antes del milenio. Ok, entonces 1000 años después, ¿qué dice la Biblia sobre la bestia y el falso profeta? Ahí, según Apocalipsis 20:10. Serán atormentados día y noche. Eso es lo que les va a pasar. Pero ¿qué dice? Ya han pasado 1000 años. Cuando Que Satanás ajá, ajá. son arrojados, dice. Bueno, fueron arrojados al final de la gran tribulación, al inicio del milenio. Bueno, fueron arrojados antes de que empezara el milenio, al final de la gran tribulación. Pero ahora Satanás llega al lago de fuego.
¿Qué dice sobre la bestia y el falso profeta? Ah, no del Ya tormento. estaban ahí, que ya Ya estaban ahí, estaban. ¿Y cuánto tiempo tenían de estar ahí? 1000 años. Exacto. Años. O sea, el punto aquí es para que veamos que la condenación es eterna, ¿verdad? Ya pasaron 1000 años para ese tiempo y todavía ahí estaban. Y dice que van a ser atormentados ¿cuánto tiempo? Día y noche por los Ujú. siglos de los siglos. Así es. Ya Muy no bien. tiene fin, no tiene fin. No tiene fin. Ujú, ujú. Mira, y cómo las personas no valoran o no tienen ese temor, ¿verdad? Hoy en día, que después de muerto, si no está seguro de su salvación, Ujú, va a sufrir toda una eternidad. es cierto. Qué tremendo, ¿verdad? Y ok, si hoy usted nos está escuchando, o un futuro alguien nos va a escuchar, si usted no se ha arrepentido y no ha creído en Cristo, esas son oportunidades que Dios le da para que usted se arrepienta y crea, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que Dios eh, hizo que Cristo llevara nuestra condenación en la cruz. Usted necesita arrepentirse y creer eso para usted ser librado de la condenación. Bien. Y ahora el otro tema que sigue ahí es el juicio del trono blanco, pero eso lo vamos a ver ahorita. ¿Recuerdan el pasaje de Lucas 16, 19 al 31? No lo vamos a leer, pero ¿qué dos personajes habla? ¿Qué dos personajes nos habla bueno, hay varios personajes, pero especialmente dos. Uno va a un lugar y otro va a otro lugar. El A ver, Lázaro y el rico. Lázaro y el rico. Entonces, Lázaro ¿era salvo o estaba perdido? Era salvo. Salvo. Ok, entonces vamos ahí. Vamos a ver un momentito. Mm, Voy que no logro pasar. Ah, ahí está. ¿A dónde fue Lázaro cuando murió? el seno de Abraham. ¿Y quién lo llevó ahí? Dios, Dios. No, No. no. ¿Quién lo llevó ahí? Recuerden. Murió Lázaro. un ángel, Ajá. Fue llevado por un ángel o unos ángeles. Exactamente. Entonces fue llevado al seno de Abraham. ¿Y el rico? Es el otro personaje. ¿Y a dónde fue? ¿A dónde fue a dar? Hola. al Hades. Al Hades, sí. ¿Qué significa Hades? Es está en griego, creo, es infierno, Sí, es el lugar de los muertos, ¿verdad? lugar de los muertos, sí. Sí. Ahí dice que el rico alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y le dijo, Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque yo estoy atormentado aquí en esta llama. Y Abraham le dijo, eh, tú tuviste bienes en tu vida y Lázaro males, y ahora tú eres atormentado allá y Lázaro consolado aquí. Además, le dice, entre nosotros hay una gran cima, y esa cima se escribe con S, ¿y qué es cima en ese caso? Un abismo, como Un abismo. Exacto. Entonces, entre este lugar y había como un abismo, ¿verdad? Es posiblemente ahí es donde queda el abismo, donde Satanás va a ser atado por ¿cuánto tiempo? 1000 años. 1000 años, exactamente. Está entre este lugar y ¿ve? Entonces, Abraham le dice al rico, no, no se puede porque nadie puede pasar de aquí a donde ustedes ni de allá pueden pasar acá. Bueno, entonces dice el rico,
quiero que les testifique a 5 hermanos que yo tengo, a fin de que no vengan a este lugar de tormento. Que Lázaro resucite y vaya y les diga. Y Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren entre los muertos. Ese es el lugar, el Hades es el lugar donde van todas las personas que no creen en Cristo, pero no es el lugar final. Vamos a ver ahorita por qué no es el lugar final. Sí es parecido al lugar final, porque ¿qué hay aquí en el Hades? Nos atormentan. Exacto. ¿Y qué lo atormentaba al rico? El fuego. Fuego, exactamente. Muy bien. Y ahorita vamos a pensar, el seno de Abraham era donde seguramente todos los salvos del Antiguo Testamento iban, que seguramente era el mismo paraíso. Ahora, ¿qué pasó con ese lugar? Veamos Efesios. Vamos a ver, es que no logro pasarlo. Vamos a ver si puedo pasar. Ah, ya sé. Efesios 4:8. Sander nos lee Efesios 4:8. Una Biblia, por favor. Señor, dice así, por lo cual dice, sabiendo a lo alto, Subiendo. perdón, subiendo es, Sí. por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces se cree que esto fue cuando Jesús, cuando él murió y fue sepultado, fue y testificó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo, el- los del tiempo de Noé. Se cree que esos espíritus son, bueno, no vamos a entrar en ese tema, bueno, pero entonces seguro Jesús fue aquí al seno de Abraham, porque recuerdan que le dijo al ladrón que creyó, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces en ese momento el paraíso estaba aquí en el seno de Abraham, pero cuando ya Jesús resucitó y ascendió al cielo, él tenía que ser el primero en entrar en el cielo. Una vez que entró en el cielo, llevó cautivo a la cautividad, entonces se cree que esta gente, el seno de Abraham, él se los llevó al cielo, todos los del Antiguo Testamento, y entonces ya ese lugar no existe, el seno de Abraham, sino que se pasó al cielo. Recuerden que la Biblia dice en las cartas de Apocalipsis, en el mensaje a la iglesia de Éfeso, el que venciere, podrá comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y en Apocalipsis 20 nos dice que el árbol de la vida está en la Nueva Jerusalén, en el cielo. Así que entonces, hoy día, si una persona muere, ¿a dónde creen ustedes que va? Al cielo. Al cielo. Exacto, porque ya este lugar, el seno de Abraham, no existe. ¿Ok? Se fue trasladado al cielo cuando Jesús ascendió y fue glorificado. Él entró primero y luego llevó a todos los santos del Antiguo Testamento. Ok, seguimos entonces. Apocalipsis 20, del 11 al 15 nos habla acerca de, dice Juan, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto. Los libros y fueron juzgados los muertos por las cosas escritas en los libros. Entonces, ¿quiénes están ahí? ¿Hay algún creyente ahí en Apocalipsis 20:11? ¿Algún No, salvo? señor, No. ¿Cómo sabemos que no? porque ellos van, porque nosotros sí estamos inscritos en el libro de la Eh, vida. exacto, y ahí dice que el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Además, ¿cómo se les llama en el versículo 11?
Vi a quienes, dice Juan. Un Apocalipsis, trono blanco. ajá, un trono blanco. Muy bien. Y vamos a ver. Es el 12 que habla, el que Ah, ok, habla. sí. Muy bien, vio un trono blanco, exactamente. Y en el 12, ¿a quiénes vio Juan? A los A muertos, muertos. grandes Ok. y pequeños. Ok, entonces, ¿y hay algún cristiano que esté muerto? No, porque ya nos resucitó. Exactamente. Y así que aquí está hablando de personas perdidas nada más. Y van a ser juzgados según sus obras. Las obras condenan, no salvan, pero sí condenan. Y de acuerdo, si entre más obras malas tiene la persona, su condenación va a ser peor. Toda condenación es eterna, sin embargo, hay niveles de condenación según la Biblia. Entonces, Apocalipsis 20:14 nos dice que hay quienes van a ser arrojados al lago de fuego según Apocalipsis 20:14. ¿Qué son? La muerte y el La Hades. muerte y el Hades. Muy bien, esto es cuando ya, esta es la muerte de la muerte, ¿verdad? Ahí se manda la muerte, eso es cuando ya la muerte queda confinada al lago de fuego. Y el Hades, aquel lugar donde estaba el rico, también va a ser lanzado ahí al lago de fuego. Y toda esta gente que estaba aquí, esta gente salieron del Hades para ser juzgados en el juicio del gran trono blanco. Recuerden que la Biblia nos dice en el libro de Hechos que hay resurrección de justos e injustos. Y Jesús dijo, vendrá la hora cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre, y unos saldrán a resurrección de vida y otros a resurrección de condenación. Así que hay una resurrección de vida que se le llama, según Apocalipsis 20, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le llama a esa resurrección? La segunda. La primera resurrección. La primera resurrección. La primera resurrección es la resurrección de vida. Y la resurrección de condenación, ¿cuál sería para qué? Para la segunda muerte. Así es, para la segunda muerte. Así que ese lugar, el Hades, hoy día está, pero un día va a ser lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. Exacto. ¿Cuál es la muerte segunda según Apocalipsis 20:14? Cuando la muerte y el Hades serán arrojados al lago de fuego. Bueno, eso va a pasar, pero ¿cuál es la muerte segunda según ese versículo 14? La muerte segunda es el lago de fuego. Así es. Ese es el lugar donde las personas que no se arrepintieron y no creyeron en Cristo van a pasar por la eternidad. Esa es la muerte segunda. Muy bien, entonces seguimos. ¿Sobre quién no tiene poder la muerte segunda? Sobre los creyentes. De las primeras Ajá, resurrecciones. los creyentes que son los de la primera resurrección. Por el momento hemos visto que quienes son parte de la primera resurrección, según Apocalipsis 24. Los del Antiguo Testamento y los que fueron decapitados durante la tribulación. Exacto. Salvos de la- Los salvos de la gran tribulación, Apocalipsis 24, y todos los salvos del Antiguo Testamento, según Daniel 12:13. Recuerdan que Mateo 24 y 25, al final de Mateo 24, dice que Jesús viene por segunda vez y juntará a los escogidos desde todos los confines de la tierra. Esos escogidos, ¿a quién se refiere? ¿Alguien recuerda? Aquí, ¿Será los gentiles? O no. Los 144,000. Bueno, es que ya al final de cuando Cristo ya viene por segunda vez, los 144,000 ya no van a estar en la tierra, ¿verdad? Entonces, cuando Él viene por segunda vez, dice que va a traer los escogidos de los 4 extremos de la tierra y los va a traer a una tierra. ¿Quiénes serán esos escogidos? Los salvos de la tribulación. Ajá,
Pero ¿qué pueblo? ¿Qué pueblo es el pueblo que va a ser recogido de las naciones para llevarlo? Israel. 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 Exacto, exacto, el pueblo de Israel. Muy bien. Entonces van a ser juzgados las naciones cuando Cristo venga por segunda vez y se siente en su trono de gloria, y los de la derecha les va a llamar ovejas y los de la izquierda les va a llamar cabritos, Ujú. ¿verdad? ¿Qué hicieron las ovejas con los pequeñitos? Según ese pasaje de Mateo 25. ¿O qué hicieron con Cristo? Los mataron. Lo mataron. No, ¿qué hicieron las ovejas con Cristo? Ah, los siguieron. Ajá, pero ¿qué hicieron Ah, con los pequeños? Según Mateo 25. Porque el rey les va a decir, entrad al reino de nuestro Padre, preparado de antes de la fundación del mundo para vosotros, por cuanto tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, y estuve enfermo y me visitasteis, y en la cárcel y también me visitasteis. Y ellos le dijeron, Señor, ¿cuándo hicimos todas esas cosas? ¿Cuándo te las hicimos? Entonces, él les va a decir, por cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, me lo hiciste a mí. ¿Esos pequeños quiénes son? los hijos de Israel. Ajá, son los israelitas. Y esas ovejas son seguramente los gentiles que pudieron proteger a los israelitas, que creyeron y se pudieron escapar del anticristo. Mm. ¿Ve? Y los cabritos, ¿qué hicieron con los israelitas en el tiempo de la gran tribulación? Los mataron Ajá, exactamente, no les sirvieron. Y entonces Jesús va a enviar a las ovejas ¿a dónde? al cielo. Ok, sí, en ese momento es al reino preparado, que sería ¿cuál reino? ¿Y dónde? ¿Por La cuánto nueva tiempo? Jerusalén, del cielo. Si está al inicio del milenio, ¿qué es primero? Ah, el milenio. En la Exacto, tierra, sí, Jerusalén. sí, eso es el empiezo del reino eterno, ¿verdad? 1000 años aquí en la tierra y luego la eternidad, que es cielos nuevos y tierra nueva. Y a los cabritos, ¿a dónde los envió? ¿A qué lugar los va a enviar? Al lago fuego. Sí, le dice que a- ¿cómo es que les dice ahí en Mateo 25? Al fuego eterno, les dice Jesús, que fue preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, el fuego eterno no fue preparado para el ser humano, fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero como estas personas prefirieron seguir al diablo y a sus ángeles, también son lanzados ahí al lago de fuego. Así que el milenio empieza seguramente solo con ovejas. Entonces, pero antes de eso, este pasaje nos habla de personas que son quitadas del 37 al 41, dice que como en los tiempos de Noé, que la gente estaba haciendo las cosas sin Dios y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio. ¿Y qué hizo el diluvio? Se los llevó a todos. Entonces, cuando ahí dice que estarán dos moliendo en un molino, el uno será quitado y el otro será dejado. Ese que es quitado, ¿cómo es quitado? Fácil de confundirse. Recuerde que eso está al final de la gran tribulación. ¿Quiénes fueron llevados en el tiempo del diluvio? ¿Los, los creyentes o los impíos? Los impíos. Exacto. Entonces, ¿quiénes van a ser llevados al final de la gran tribulación? Los impíos. Exactamente, son los impíos. Los que son dejados para el reino de 1000 años. ¿Ok? Aquí no está hablando del arrebatamiento, como a veces pensábamos. Está hablando de la gente al final de la gran tribulación. Y los que son llevados por el castigo. Y los que son dejados para el reino eterno. Y aquí habla lo que va a pasar
con el siervo negligente que no espera a Jesús y que hace mal. Seguimos entonces en Ezequiel 36 del 22 al 38. Dios le promete a Israel que Él los va a traer, que les va a dar un nuevo corazón, les va a poner el Espíritu Santo y les va a dar la tierra. ¿Cuándo va a suceder eso? Al final de la gran tribulación. Así es. Y así es como van a empezar con el reino de 1000 años. Entonces, aquí en Ezequiel 37, versículo 25, otra vez, dice que Él les va a dar la tierra. Eso no ha sucedido. Va a suceder. ¿En qué periodo va a suceder eso? ¿En qué Al periodo? final de la gran tribulación. Exacto. ¿Y qué sería, qué periodo sería? ¿Es al final de la gran tribulación? ¿Qué periodo sería? El milenio. El milenio. Así es. El milenio. Entonces, estas personas que están en el milenio son israelitas que fueron salvos, pero no han muerto, no, tampoco han resucitado, pero empiezan en el milenio, quedan de la gran tribulación y según el libro de Isaías dice que el niño morirá de 100 años. ¿Qué significará eso de que el niño morirá de 100 años con respecto al tiempo de vida para el tiempo del milenio, con las personas que aún no han resucitado? Estas personas que no han resucitado son del pueblo de Israel que no murieron, que se salvaron de la gran tribulación, aquel pueblo que Dios prometió que tú, Israel, iba a ser salvo, entra el milenio, pero ellos no han muerto, no han resucitado. ¿Podrán ellos tener hijos? Sí, porque van a vivir 1000 años. Exactamente. ¿Y cuánto tiempo van a vivir las personas que todavía pueden morir? Según ese pasaje que les acabo de mencionar, el niño morirá de 100 años. ¿Qué nos indica eso? Que van a tener larga vida. Así es. Y dice también que el pecador de 100 años será maldito. En otras palabras, porque en el milenio va a haber pecado, poco, pero va a haber. Y una persona de 100 años pecadora, en ese tiempo va a ser maldito. Los hijos de estas personas del pueblo de Israel se empiezan a multiplicar y los hijos de los gentiles que quedaron de la gran tribulación, que pasaron, que eran las ovejas, que pasaron al reino milenial, esos hijos tienen que ser salvos, pero no van a ser salvos automáticamente. Ellos se van multiplicando al final del milenio. ¿Quién cree usted que Satanás va a engañar? ¿A quién cree usted que va a engañar Satanás? Posiblemente a quiénes. A todos los impíos. ¿Y de dónde salieron esos impíos? Sí, es a todos los impíos, es cierto, pero ¿de dónde salieron? Posiblemente. Los que quedaron de la gran tribulación. Sí. Que pasan al milenio. Sí, sí, eso es lo que pensábamos. Pero quizás, recuerdan que cuando divide a los cabritos de las ovejas, a los cabritos los envía al lago de fuego, o posiblemente entonces no van a entrar al milenio. Y si ellos no entraran al milenio, puede ser que sean ellos, sí, los que quedan de la gran tribulación, pero si ellos no entraran al milenio, ¿quiénes otros podrían llegar a ser engañados? Los que nacen en esa generación al final. Exacto, los que nacen en el milenio, ¿verdad? Ajá. Porque los papás son salvos, sí, todo el pueblo de Israel es salvo y todos los gentiles son salvos, pero los hijos tienen que nacer de nuevo y quizás muchos de ellos no van a nacer de nuevo y por eso al final Satanás va a lograr engañar a esos porque no son salvos. ¿Entienden el punto, hermanos? Sí, sí. Sí, señor. Ok. Lo que al final me imagino que nacen en esa época, pero que ya cuando es el puro final pueden ser engañados porque pueden tener, digamos, 30 años o 20 años, algo así. Sí, puedes tener hasta tal vez 700 años porque la gente o va a vivir mucho, o 300 años, quién sabe. Sí. Ajá. Pero no conocen al Señor. Tienen la gran oportunidad de la vida, porque Cristo está físicamente en Jerusalén. No hay guerras, no hay hambres,
no hay problemas mundiales. Todo es una paz, es como un huerto del Edén. Y sin embargo, ellos al final van a ser engañados por Satanás por no haber nacido de nuevo. Y esto confirma lo que dijo Jeremías. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Porque mucha gente dice, es que hey, la gente no es salva por todo lo que le pasa, las cosas malas. Y vea a esta gente al final del milenio, toda la bendición que tuvo durante el milenio, Cristo reinando ahí físicamente y al final se vuelven se rebelan porque nunca fueron salvos. Bien, Así seguimos que entonces. tremendo. Sí, y vamos a ir, ajá, Walter, ¿quieres decirnos algo? Ese es como el ciclo de vida del ser humano, ¿verdad, jefe? Ujú, Eso es mismo, me comparo con el pueblo de Israel. Digamos, se arrepentían y volvían, repetían y volvían, así. es verdad, Y entonces, y eso no solo ellos, todos nos pasa eso. así es. Y por eso tenemos que cuidarnos y pedirle a Dios que nuestra constancia sea la obediencia, ¿verdad? ¿Amén? Eso es así es como debe ser. Pero la diferencia es, hay una diferencia ahí muy grande que hoy, digamos, comparado el tiempo de antes, que bueno, el Espíritu Santo de Dios no moraba como hoy en día nosotros lo tenemos, Así que es, mora dentro de nosotros, es muy diferente. así es. Y hasta el día de la redención, ¿verdad? Amén. Así es. Entonces, esa es la gran ventaja y la bendición que Dios nos ha dado, que somos pecadores y todo, pero somos salvos por gracia y que nos ha sellado y que somos apartados Ujú. y somos revestidos con la justicia de Cristo. Amén. Así es. Tenemos un gran poder para poder ser fieles a Dios. Así es, hermano. Amén. 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 Cristina. Sí, es que ahora que nos metimos aquí a Efesios, vi un versículo muy bonito. Bueno, se relaciona con lo que estaba diciendo el hermano Walter. Ajá. Es de Efesios 4:30, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amén. El que está lleno del Espíritu, de la palabra de Dios, para no entristecer al Espíritu. Amén. 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 Ese es el sello que la bestia pone un sello para Ujú. engañar. Ese es el sello que Dios nos dio a nosotros. Y sabe qué es la Amén. gran, amén. Y sabe qué es la diferencia de que hoy en día muchas personas les cuesta creer Ajá. a los que hemos sido salvos, que creen que por obra que somos salvos. Ujú. Y Sí. no es por obras, porque por obra imagínense, yo creo Sí. que nadie fuera salvo prácticamente. Nadie sería salvo Pero, de esa manera. sí, pero entonces es de creer nada más Ujú. de que Dios nos salvó Ujú. por gracia y que fue por misericordia y nos dio a su Hijo, que aunque somos pecadores y cometemos pecado aún siendo salvos, Ujú. no significa que estemos ya condenados, porque la Biblia es muy clara, que dice que Ujú. todo aquel que cree en el Hijo Ujú. de Dios no es condenado. Ujú. Entonces, y también la Biblia nos dice que si pecamos, que tenemos abogado fiel y justo, que si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona y nos limpia de todas maldades. Amén. Debemos de creer y no de creerle al diablo y hacernos culpables por las cosas que cometemos, que bien podemos confesar a Dios para que nos perdone y nos limpie cada día, porque es una lucha. No significa de que tenemos licencia para pecar, sino que es una lucha cada día para mejorar más bien y vivir para Amén. Él, ¿verdad? Como decía Pablo, y lo malo que no quiero hacer, lo hago, Ujú. ¿verdad? Y Exactamente. entonces él ponía toda su confianza y fe en Cristo, porque él mismo decía que todo lo podía en Cristo que le fortalecía. Amén. Así es. Exactamente. Y muy bien. Cristina, ¿todavía tiene la mano levantada? ¿Le falta decir algo más o es que
Se le olvidó bajarla. No, bueno, Sí, díganos. se me olvidó, Sí, pero ya que eh, bueno, eso que está diciendo el hermano Walter, ajá. ¿qué pasa una persona que hace profesión de fe? Bueno, ya es cristiano, la salvación no se pierde, pero ¿qué Ujú. pasa si esa persona no vuelve a la iglesia, no sirve en la iglesia, en la obra de Dios, eh, no lee la palabra de Dios, no hace el devocional? Entonces no está permitiendo, no hace la voluntad de Dios, no está permitiendo que Dios actúe en su vida. Ujú. ¿Qué pasa ahí? Bueno, cuando el fruto del verdadero creyente es la obediencia. Y si un creyente empieza a desobedecer y a ser constante en la desobediencia, lo que pasa generalmente es que Dios puede quitarle la fuerza, puede quitarle la salud o puede quitarle la vida. Está la Ujú. disciplina del Señor, ¿verdad? Ujú. No pierde la salvación, pero sí puede perder la vida, como le sucedió, la vida física, como le sucedió a los Corintios en 1 Corintios capítulo 11, ¿verdad? Y lo que pasa es que también muchos o algunos de los que hacen profesión de fe es una profesión de fe, pero realmente no se han convertido, realmente no han recibido a Cristo en sus vidas, ¿verdad? Así es. Y entonces, a veces eso sucede. Pero si Mm. realmente es salvo y empieza a ser como el de 1 Corintios capítulo 5, a vivir una vida totalmente contraria a la voluntad de Dios, ese hombre que está viviendo una vida totalmente contraria a Dios, Pablo dijo que el cuerpo de él iba a ser entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu viva para el día del Señor Jesús. O sea, ese hombre en ese momento iba a perder la vida física, pero él sí era salvo. ¿Ve? Entonces, eso es lo que pasa cuando un verdadero creyente no obedece y empieza a hacer las cosas totalmente contrarias a la palabra de Dios. Y en el caso de los creyentes que están fríos o tibios, pues yo siento que a veces Dios usa circunstancias para que despierten y retomen y puedan hacer lo que Dios quiere que ellos hagan. Espero que haya quedado claro. Sí, 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 no, claro. Sí, Ok, amén. eso, no, sí, ahí dice que los conoceremos por sus frutos también. Así es cierto, correcto. Eso es lo que dijo Jesús. Por sus frutos los conoceréis. Amén. y por sus ovejas, dice, yo conozco mis ovejas, oye, ellas Ujú. conocen mi voz y Y me me sí, siguen. así es. Eso es una verdadera oveja de Cristo. Mm. Bien, el capítulo de 1 Corintios 15 es el capítulo de la revelación plenaria de la resurrección. Hay capítulos que nos ya dan como un resumen pleno sobre un tema, y el caso de Corintios 15 nos revela sobre la resurrección. Había un problema en Corintios que algunos no creían en la resurrección de Cristo, y entonces Pablo les dijo, si no hay resurrección, Cristo no resucitó, y si Cristo no resucitó, nosotros somos los más miserables de que pueden haber en la tierra. Estamos en nuestros pecados, no somos salvos. Pero luego ahí en el versículo 20, Sander, leamos 1 Corintios 15, 20 del libro. En el libro está en la página 161. 61, voy. 161. Primera Corintios, 160, capítulo 20. 15, 20, sí. 20 dice, ahora Cristo ha resucitado entre los muertos y primicias de los que durmieron. ¿Qué significa primicias? Primero. Primero, Primero, exacto. Eran los primeros frutos, ¿verdad? Entonces Jesús es el primero de qué? en la resurrección. Exacto. Entonces, la primera resurrección, ¿quién es? Jesucristo. Cristo. Exacto, exacto. La primera resurrección es Jesucristo. Él es el primogénito entre los muertos. ¿Por qué? ¿Por qué se dice que es el primogénito entre los muertos? Porque es el primero que resucitó para no morir. Exacto, porque los que fueron resucitados antes y después, ¿qué pasó después de que fueron resucitados?
Volvieron a morir. Volvieron a morir. En cambio, Cristo resucitó. Y no Y- murió más. Ahí es donde empieza la primera resurrección, con Jesucristo. Primicias eran los primeros frutos que llevaban los israelitas. Jesús es la primicia de la resurrección. Si Él es la primicia, quiere decir que después de Él va a venir otras personas igual con el efecto de esa primera resurrección. Y vamos a ver quiénes son los otros que son parte de la primera resurrección. Sigamos leyendo ahora el versículo 21, Sander. Mm, Dice así, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. ¿Por quién vino la muerte? ¿Cuál hombre? Por Adán, Adán, ¿Y por Ujú. quién vino la resurrección de los muertos? por Jesucristo. Cristo. Jesucristo, exactamente. Versículo 22, Sander. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así que todo ser humano que nada más nació de Adán, o sea, nada más físicamente, ¿qué le va a pasar? Van a morir. Muere. Ok. Y por último, ¿cuál muerte van a tener? La muerte segunda. La muerte Exacto, segunda. así es. En cambio, los que son de Cristo, ¿qué va a pasar? Serán No tenemos vivificados. muerte segunda. No tenemos muerte segunda y vamos a ser vivificados. ¿Qué significa qué? ¿Vivificados qué es? Resucitar. Resucitados. Versículo 23. Dice O sea- así, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Así que la primera resurrección es Cristo. ¿Y quiénes van a resucitar primero según este pasaje? ¿Quiénes van a ser parte de la primera resurrección? Cuando Cristo venga en el rapto. Exacto. Ahí los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿recuerdan? Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Entonces aquí tenemos Cristo la primera resurrección. Luego, ¿quiénes son parte de la primera resurrección? La iglesia. La iglesia. Y luego, al final de la gran tribulación, ¿quiénes son parte de la primera resurrección? Los salvos del Antiguo Testamento. Los Exacto. decapitados Y- de la sí. tribulación. Exacto. Todos estos somos parte de la primera resurrección. Jesús es la primera resurrección, luego la iglesia y luego los que fueron salvos de la gran tribulación y los santos del Antiguo Testamento. Recuerden que cuando Cristo viene por la iglesia no viene con los santos del Antiguo Testamento, porque los santos del Antiguo Testamento pertenecen a Israel. Ellos van a resucitar en Apocalipsis 24, junto seguro con esta gente que fueron salvos de la gran tribulación. Todos estos somos parte de la gran tribulación. Me imagino que todos los que entran vivos al milenio mueren y llega el momento en que seguro en la Nueva Jerusalén ellos van a entrar y van a comer del árbol de la vida y ahí es cuando van a resucitar. Supongo que va a ser así, porque dice que las naciones que hubieran sido salvas entrarán y serán sanas con las hojas del árbol de la vida. Eso le iba a preguntar, jefe. Así. Sí, Bueno. me entró la curiosidad, usted me lo... Sí, porque yo decía, bueno, pero la gente que va a estar en milenio y no han muerto, pero son salvos en ese entonces, ¿cuándo van a morir? Sí, sí, seguro cuando ellos mueren y o Cristo los resucita o logran, sí, Cristo tiene que levantarlos si ellos están muertos para que ellos coman del árbol de la vida. Me imagino que esa es la forma o Jesús los resucita en algún momento después del milenio, al final del milenio, por lo menos, sí, ¿no? O es No te- algo muy parecido, tal vez como cuando en el rapto también, jefe, que de repente, pum, desaparece. Pues pienso que no va a haber arrebatamiento, pero sí va a haber resurrección de No, digo muertos. yo que si es algo como parecido, no arrebatamiento, sino Ajá. Ok, que esa persona en rapto no van a ver la muerte, sino que simplemente Dios Jesús los agarra. vivos. al final del milenio. Bueno, esa es una de las preguntas, pero digo yo, en rapto,
En el rapto, que cuando Jesús venga, que se va a llevar su iglesia, ¿verdad? Los que sí. estén vivos en ese entonces no van a ver la muerte. Ah, sí, es cierto. No vamos a ver la muerte. Exacto, así es. Sí. Y en algún momento del milenio o al final del milenio, Jesús seguro resucita a los que murieron salvos del milenio, que entraron de la gran tribulación. Todos los salvos en algún momento los va a resucitar. Las naciones que son salvas van a poder entrar y comer del árbol de la vida, y seguro es ahí donde van a resucitar, porque por eso es que dice que las hojas serán para la señal de las naciones. Me imagino que es por eso. Bien, pero eso no está muy claro, entonces son suposiciones. Pastor, Sí, nosotros venimos con Cristo a estar con Él esos 1000 años del milenio. amén. Ajá, y nosotros entonces no vamos a morir. No, desde que Cristo nos Somos resucitó. los otros. Sí, son el pueblo de Israel que fue salvo, pero estaba vivo, ¿verdad? Que entra, que todo Israel se convierte, ¿verdad? Esa gente se convierte, pero todavía no muerto. Ellos en algún momento, ajá, sí, perdón. Entonces, en esos 1000 años, nosotros no nos hacemos ancianos ni nada, entonces. No, ni nos enfermamos, No. no, ni Ya para ese pecamos. tiempo Ya no vamos a tener cuerpo, vamos a tener ya cuerpo no, como el de Cristo. Así es, sí, incorruptible, incorruptible, sí. Y ya es por una eternidad, ya ni siquiera vamos a saber de la muerte. Así es, sí. Es un cuerpo que se puede palpar, se puede ver, pero a la vez si quiere se puede desaparecer. Porque Jesús de repente apareció cuando estaban las puertas cerradas y apareció en medio de los discípulos y les dijo, paz a vosotros. Entonces seguro nosotros también vamos a tener esa capacidad como de transportarnos seguramente, puesto que vamos a tener un cuerpo como el de Cristo cuando resucitó. Sí, Entonces vamos a vivir esos 1000 años igual como vamos a vivir después en la Nueva Jerusalén, así. así es. Seguimos. Ajá. Esos 1000 años aquí en la tierra y luego en la Nueva Jerusalén sería en los cielos nuevos y tierra nueva, seguimos jovencitos, seguimos porque Seguimos. sí, sin No, enfermedad, sin vejez, sin muerte. Ajá, ahí ya no hay fin, ahí ya siempre vamos a estar con Cristo, nunca va a haber, ya no vamos a ver la muerte, nunca vamos a ver ningún mal, vamos a ajá. seguir recto, ya estamos en la eternidad, digamos. Sí, exacto. Sí, así es. Y gracias a Dios por eso, ¿verdad? Porque imagínense, Amén. ya no enfermarse, no envejecer. Usted me dirá, ¿y si me muero viejito? Bueno, yo me imagino, puesto que la vejez es una consecuencia del pecado, que cuando Cristo resucita a la persona y le da un cuerpo nuevo, me imagino que es la mejor versión de esa persona, físicamente hablando, su apariencia, ¿verdad? Amén. Sí. Muy bien, Ahí donde dice que eso no se compara con las cosas, las riquezas del mundo acá, que el mundo nos ofrece, ¿verdad? así es. Me imagino que Moisés en aquel entonces vio eso, que no había comparación con todo lo que estaba él perdiendo de las riquezas de Egipto, ¿verdad? Ajá. Él estaba visualizando más allá de la eternidad. Tú con mayor tesoro las vergüenzas o los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, ¿verdad? Me imagino. Sí, No, sea bárbaro. sí, amén. Muy bien, vamos a terminar este capítulo 15, nada más corriendito para ya terminar. Versículo 24, 15 y 24, hermano Sander. Entonces vendrá el fin cuando le entregue el reino del Dios y Padre, después de que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. Seguramente ese es el milenio. Sigue versículo 25, Sander. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El milenio. Sigue. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte. ¿Cuándo es eliminada la muerte según Apocalipsis? ¿En qué momento? Después del milenio. Exacto. Aquí es ya el fin del milenio. Y luego, ¿qué va a hacer Jesús? Sigue, lee el 27 y 28, hermano Sander.
Dice así, porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. ¿Los pies de quién? De, De Cristo. Exacto, de Cristo. Siga, hermano. pero cuando dice que todas las cosas están sujetas a él, es evidente que se exceptúa a aquel que ha sometido a él todas las cosas. O sea, Dios no se va a sujetar a los pies de Cristo. Dios va a sujetar todo bajo los pies de Cristo. Pero Dios no se sujeta a los pies de Cristo. Seguimos, versículo 28. Y cuando todo haya sido sometido a él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Y esta es el deseo original de Dios de esta creación. Era que Él sea el rey. Y Jesús, como se hizo hombre, se sujeta al Padre como hombre obediente, ¿ve? Y sujeta el reino al Padre, porque el reino es de Dios y de su Hijo. Y el Hijo se sujeta al Padre y esto es como Dios quería desde el principio, reinar a través de los seres humanos. Entonces en este caso sería a través de Cristo y de todos sus hijos, todos los salvos del Antiguo y Nuevo Testamento. Y vamos a parar aquí hoy. Seguro que quedan cosas pendientes, pero en otra ocasión quizás, pero por lo menos hicimos la mayoría. Recuerden, quedan 2 lecciones, hermanos. 2 lecciones y terminamos el tomo 4. Increíble. Felicitaciones. Sí, Johnny. Gloria a Dios, ¿verdad? Por su Hijo Jesucristo, por Así la es. salvación y por sacarnos de todo esto, por sacarnos de la eternidad en el infierno. Gloria a Él. Amén, así es. Eso es, no tiene Amén. precios. No tiene Bueno, precio sí tiene un exactamente. precio, sí tiene un precio muy alto. Ajá. ¿Cuál El de es? Jesús, el de Cristo. Así es. Demasiado alto. Es Sí. la vida del Hijo de Dios y que Dios quiere que usted, si no le conoce, lo pueda recibir hoy y usted pueda ser librado de la condenación. Si usted cree en Cristo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La condenación se quita porque Cristo recibió la condenación en la cruz. Y Él fue Amén. sepultado y resucitó. Y si usted cree en Cristo, Él primero lo resucita espiritualmente y en el futuro lo va a resucitar físicamente. Amén. Sí. Amén. Yo pienso, hermanos, que cuando terminemos, que si Dios quiere, hoy en 15 terminamos. Yo pienso que sería bueno, como tal vez a finales de julio, principios de agosto, que tuviéramos como una cena, tal vez, no sé, ahí en Curridabat, en la iglesia, en el Templo Bautista de Curridabat, tal vez. Vamos a ponernos de acuerdo para festejar esto, este estudio y compartir bendiciones que Dios nos ha dado a través de su palabra. Yo pienso que también, jefe, yo no sé, pero es muy lindo siempre reforzarlo más, no está de más, como dice, tal vez como Amén. para el otro año volverlo a hacer un poco más, volverlo a estudiar, pero Ajá. así, eso que para estarlo refrescando y sabiendo, porque así se nos pegaría más cosas, ¿verdad? No Claro. sé. Claro, de hecho, hermano Walter, el tomo 1 lo vamos a hacer cuando terminemos este, tenemos un tiempo de descanso y vamos a empezar con el tomo 1, porque hay gente que no lo ha hecho. Entonces, los que lo hemos hecho, me pueden ayudar para impartirlo, compartirlo. Entonces, yo les dejo tareas y lo hacemos entre todos. Eso sería buenísimo. Entonces, Claro, claro. Sí, ya no lo he hecho. bueno, ve, Johaira tampoco lo ha hecho, Cristina no lo ha hecho y hay otras personas que no han hecho el tomo 1, entonces lo pueden hacer, pero todos los demás que lo hemos hecho, lo vamos a repasar y lo vamos a compartir juntos. Entonces, ahí les asigno, bueno, a usted le toca enseñar esta parte y usted esta otra y lo hacemos entre todos y de esta forma lo repasamos, pero también lo damos. Amén. Amén. Sí. Muy bien, Johnny, nos despide de Facebook, por favor. Sí, señor. Gracias por estar con nosotros, hermanos, los que estuvieron conectados en Facebook. Dios bendiga a Yancy y a Lisette Castro y cualquier otra persona que esté conectada, que Dios los bendiga. Amén. Y Dios le bendiga, hermano Sander. Dios le bendiga, Cristina. Dios le bendiga, Johnny David. Bendiciones. Amén. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga, hermano Agustín y hermana Ruth.
Dios le bendiga, hermano Luis Fernando, Paola y Lucía. Dios le bendiga, hermana Marta. Y Dios le bendiga, hermano Walter, hermana Laura y Judith. Amén. Recuerden, hagamos la tarea de la lección 13 para de hoy en 8, si Dios quiere. Dios les bendiga a cada uno. Buenas noches, mis hermanos. Bendiciones a todos. Amén. Amén. Amén.